Hola a todos, hoy hemos querido aprovechar que salimos a dar una vuelta y nos animamos a hacerle la historia de nuestra odisea con encontrar alquiler. Desde ahora podemos adelantarle que no fue una cuestión nada fácil. Durante este tiempo hemos comprobado que los alquileres en España están más altos que incluso en décadas anteriores. En ciudades como Madrid y Barcelona es casi imposible encontrar un alquiler en un precio que sea mínimamente razonable. Solamente fuera de las grandes ciudades y en los pueblos rurales es donde existen las opciones que son más fáciles. Otra de las cosas que sucede es que hay más demanda que oferta, por lo tanto eso hace que los pisos literalmente vuelen, acabados de publicar se acaban, y además de que los propietarios se pueden poner un poco más exigentes con algunas cuestiones que nosotros experimentamos y que ahora le vamos a ir contando qué fue lo que nos pasó. Consejo número 1, sé rápido y ten toda tu documentación lista. ¿Qué documentación? Ahora te lo decimos. Tenemos amistades en otras ciudades tipo Madrid y Barcelona que incluso no pueden darse el lujo de vivir en un apartamento de ellos solos, sino que tienen que compartir con otros inquilinos, como pagando solamente el costo de una habitación. Hay quien les ha ido muy bien haciendo este tipo de convivencia, hay quien no, desgraciadamente, pero es la única alternativa que encuentran algunos para poder costear la vida aquí en España. De por sí, si a veces la convivencia puede ser difícil en la familia entre sí, por la diferencia de generaciones, etc. Imagínense lo que puede llegar a pasar cuando tú convives con personas que no son tu familia. Pero no queda otra alternativa. Es la manera más económica que hay. El apartamento donde llegamos por primera vez era un apartamento pequeño y ese tipo de apartamento rondaba sobre los 450, 500 euros mensuales aproximadamente el año pasado. Cuando llegó un momento de que ya nos teníamos que ir de ahí, empezamos a buscar los precios aquí en Gijón de los apartamentos un poco más grandes, de 2, 3 cuartos. En ese momento rondaban más o menos ese tipo de apartamento que estábamos buscando en 700, 750... Con suerte te lo encontrabas en 600, 650, pero pasó que semana tras semana y mes por mes veíamos que esos precios se iban incrementando. Nuestra verdadera odisea empezó cuando tuvimos que dejar ese primer apartamentico donde estuvimos y empezar a buscar el próximo. Era prácticamente imposible, ni atrás ni adelante encontrábamos. Desde que nos levantamos era empezar a llamar y a llamar y a llamar a ver si encontrábamos algo. Era súper difícil dar con un alquiler. Anuncios que tú veías que estaban acabados de publicar, llamabas y te decían que ya estaban cogidos. Era una cosa impresionante. Realmente tenías que hacer todo súper rápido y aún haciéndolo rápido no alcanzabas a coger los alquileres. Yo hacía el chiste todos los días por la mañana de que sí, que a ver, no es nada malo, pero estábamos hablando de que nos íbamos a tener que ir a vivir por un pueblo cuidando animalitos y todas esas cosas, porque realmente no veíamos la posibilidad ni atrás ni adelante de poder quedarnos a vivir aquí en Gijón. La cantidad de llamadas que hacíamos diarias eran un montón. Fácil hacíamos, no sé, 70, 80, 100 llamadas. Todos los alquileres que tuvieron disponibles por ahí, a todos esos nosotros llamábamos. No se quedaba ni uno sin llamar. Para esto tuvimos que aprender cuáles eran los sitios web que se manejaban aquí para el tema de alquiler. Los principales que nosotros encontramos útil fueron Fotocasa, Idealista, Habitaclia y muchos más. Realmente la cantidad de páginas que hay destinadas a eso son súper grandes. Incluso encontramos anuncios en Facebook, en Wallapop, aunque eso creo que no les hicimos mucho caso porque no sé, como que no conocíamos y no nos daban mucha confianza de si realmente era viable hacerlo mediante estos sitios o no. En esta búsqueda inicial, lo primero que tuvimos que aprender es que hay alquileres para estudiantes y profesores, que nosotros llamábamos a esos alquileres pensando que podíamos acceder a ellos, pero no, eran exclusivamente destinados a ellos. Ya eso reducía la búsqueda de la disponibilidad. Aquí fue cuando empezamos a aprender cómo funcionan las cosas aquí, por ejemplo, los tipos de contrato, los tipos de alquiler, de larga duración, alquiler por temporada. Por ejemplo, cuando encuentres el alquiler que te gusta, vas a tener que presentar tu DNI o NIE, por supuesto. Vas a tener que presentar posiblemente una nómina. También puede ser tu contrato de trabajo. Y sobre todo en las nóminas hay gente que te va a pedir un año de antigüedad. Una persona nos pidió eso y obviamente no lo teníamos. Por tanto, no pudo ser. Si yo estoy acabada de llegar, ¿cómo yo te voy a poder presentar? Porque también habían de un año, pero habían de 3 meses, 6 meses. Nóminas ni de 3 ni de 6 meses si yo acabo de llegar. Entonces, acabo de llegar y necesito tener un alquiler. Para el alquiler me piden eso. Pero para trabajar yo necesito estar viviendo en algún lugar también. Entonces es un círculo vicioso del cual es difícil salir y como que en ese momento te estresas mucho porque sientes que no hay solución. En ese momento, por supuesto, todavía no teníamos trabajo ninguno. Ese va a ser el tema de otro video, el tema trabajo. Los propietarios te van a pedir un mes de fianza.
que eso es obligatorio. ¿Qué consiste la fianza? Es que si al final de tu contrato de alquiler todo está bien con respecto al apartamento, al piso, que no hay nada roto, que todo está como lo recibiste, te devuelven ese dinero. Si no, cualquier rotura que haya, se va a pagar de ese dinero, de esa fianza. También te van a pedir un aval o un avalista, que es una persona que se hace cargo de pagar la factura en caso de que tú no puedas. Que ese es otro problema para algunas personas, porque acabo de llegar, hay muchas personas que no conocen a nadie, entonces ¿cómo tienen un avalista? Otra experiencia que tuvimos que desgraciadamente no fue positiva es que muchas veces nos dábamos cuenta que estábamos llamando y cuando percibíamos que cuando empezaban a darse cuenta del acento o que preguntaban de dónde éramos, no nos daban ni una explicación ni nada, ni bueno, no, nos colgaban directamente. Eso también nos jugó en contra. Entonces, las posibilidades se empezaban a reducir cada vez más. Cuando tú acabas de migrar, tienes esta preocupación de dónde vivir, pero no es la única que tienes otras más. Entonces, fue un momento bastante de los que hablábamos en el primer video, de que no todo es color de rosa. Pero bueno, tampoco es imposible. Todo se puede. Recuerdo que fuimos a ver un piso que estaba bastante alejado, es decir, a las afueras de Gijón como tal. Aunque el piso estaba bien, estaba en un lugar demasiado apartado. Caminamos un poco en los alrededores y no había casi nada. No había mercados. Realmente nos veíamos pasando bastante trabajo en ese lugar. Que nada, si no hubiésemos tenido otra opción, bueno, hubiésemos ido ahí y nada. Encantados hasta que hubiésemos encontrado otro lugar. Ahí nos empezamos a preguntar cómo hacemos los mandados. O sea, había que ir hacia el otro extremo de la ciudad a ir a comprar cosas básicas o del día a día. No es que no se pueda hacer, pero te dificultaba bastante el diario, el mismo trabajo. Ahí, por ejemplo, en esa zona no ibas a encontrar trabajo porque apenas vimos lugares públicos, ni una cafetería, nada donde se pudiera trabajar de algo. Finalmente este alquiler no se nos dio, que lo dieron a otra persona. Incluso después nos enteramos que esa zona ni siquiera llegaba la fibra para el internet. Nosotros que ya teníamos el plan de hacerlo de YouTube, iba a ser imposible. Nada, que estaba bien complicada esa zona de todas maneras. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de encontrar alquiler aquí es que en muchos lugares no admiten ni mascotas ni niños. Y eso, bueno, por ejemplo, la gente que migra con niños lo tendrían complicado. El motivo no lo sabemos, pero sí nos dimos cuenta de que en algunos casos era un requisito indispensable. Lo de las mascotas lo podemos entender porque simplemente el propietario no quiere que la mascota le eche a perder sus muebles, sus pisos. Pero bueno, lo de los niños nos quedamos un poco preocupados porque nosotros en un futuro queremos tener niños y entonces si eso se va a convertir en un problema más, vaya, un poquito preocupante la situación entonces. Si alguien conoce el motivo de por qué a veces no afectan niños, de paso nos pueden decir para nosotros entender este punto que realmente nos quedamos así. En otra de las ocasiones visitamos un piso que nos gustó, estaba bien, tenía la cantidad de habitaciones que nosotros necesitábamos y bueno, hablamos con la gestora inmobiliaria, porque en todos estos pisos normalmente hay inmobiliarias de por medio. Esto, por cierto, encarece un poquito el precio porque claro, este es por ciento de ellos, además de por medio. A veces hablabas directamente con los propietarios que tenían publicado su piso, pero a veces hablabas con el del inmobiliario. Bueno, el caso es que hablamos con la gestora de la inmobiliaria, nos dijo que sí, todo bien, que nos llamábamos, que iba a hablar con la propietaria porque la propietaria estaba viviendo en Islas Canarias, que la iba a llamar, pero que a ella le parecía bien. De hecho, nos cogió con unos contactos y todo, y ahí vimos la luz de momento así, pero no. Después nos llamó que la propietaria había dicho que no. O sea, sin conocernos y sin nada, sin vernos, sin hablar con nosotros, había dicho que no, que tenía miedo de que lo ocupáramos la casa. Sí, que nos quedáramos, que lo ocupáramos el piso, que eso es un temor aquí que creo yo que está en muchos casos está muy justificado porque si una persona, un inquilino, decide quedarse sin pagarle al propietario y se convierte en ocupa y después no lo puede sacar la ley, es lógico entonces que los propietarios tengan miedo. Eso es otro tema que hace incluso más difícil encontrar un piso aquí en España actualmente. Siempre está la opción de pagar por adelantado los meses en el piso que vas a estar. Que eso, por nuestra experiencia, hay propietarios que sí están dispuestos a aceptarlo. Lo que claro, eso es complicado porque con los precios que les estamos hablando, del nivel de costo, que bueno, y además les hemos comentado los costos del año pasado, que fue cuando nos alquilamos. Este año ya deben andar más altos incluso. Entonces, cuando tú te pones a sumar que tengas que pagar 6 meses a ese costo, si no estás trabajando, o tienes que venir con muchos ahorros de tu país, o te deja, como diríamos, en 3 y 2.
porque es complicado pagar esa cantidad por adelantado, aunque a veces no queda otra solución. Sí, porque pagas 6 meses, pero no solamente son los 6 meses, tienes que pagar esos 6 meses más la fianza y bueno, él o los meses por adelantado. Bueno, no, pues ya lo está pagando adelantado ya. Bueno, la fianza. Bueno, el caso es que es muchísimo dinero y aunque este otro que tú tienes que dar después te lo devuelvan, es un dinero con el que tú no cuentas en ese momento, no existe. Y tú tienes que comer, tienes que seguir haciendo todo el diario para varias personas normalmente y es complicado. Nosotros incluso estábamos dispuestos a aceptar pisos que fueran hasta de 2 cuartos, nos acomodamos, porque sabíamos, exacto, porque sabíamos que muchos tenían un sofá cama. Y bueno, en última instancia yo podía dormir ahí sin problema ninguno, pero que cuando se enteraban que éramos 5 personas, que fuéramos familia, simplemente nos decían que no. No, cuando decimos que fue una odisea es porque realmente fue una odisea, era trabas todo el tiempo, verdaderamente pensábamos que no íbamos a encontrar. El tiempo corría, estábamos ya a contratiempo de irnos del otro apartamento. En esta búsqueda encontramos un apartamento que creo que tenía 2 o 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos. Bueno, uno de ellos tenía, recuerden que nosotros somos 5 personas, 2 parejas y una persona mayor. Tenía cada cuarto una cama pequeña, tipo personal, y un cuarto grande que tenía una camera, como le decimos nosotros, de 2 personas. Pero ahí no cabíamos porque no teníamos dónde dormir. Somos 5 y había espacio para 4. Y nos dice la propietaria, bueno, pero sin problema, ustedes pueden comprar una cama y traerla para acá. Y nosotros como, ¿y qué hacemos nosotros después con una cama? Una cama para arriba y para abajo. No, esa casa no es ni nuestra, ni es un alquiler de larga duración. ¿Qué íbamos a hacer nosotros con una cama para arriba y para abajo? Una locura total. En esa tampoco resolvimos. Hasta que finalmente encontramos el apartamento donde estamos actualmente. Es sin duda la mejor opción de todas las que vimos. Nosotros creemos que todo lo que sucede conviene. Sí. Tenemos una casera que es una excelente persona, ha sido muy comprensiva y realmente nosotros le agradecemos mucho que ella nos haya aceptado. Nosotros somos buenos inquilinos, nosotros no somos ni ocupa ni dejamos de pagar, nosotros pagamos todos los meses nuestro alquiler y estamos realmente muy contentos en ese lugar. Yo personalmente creo que es la mejor opción de todas las que vimos. Nosotros pensamos que todo lo anterior no se dio para llegar a este lugar. Exactamente. Y bueno, después de eso vino el tema de cómo mudarnos, porque tampoco es algo fácil. Nosotros llegamos aquí con muy poquitas cosas, para que cargar con tantas cosas de Cuba, aparte es imposible, pero a la vez que ya tú llevas unos meses aquí, como estábamos en el otro apartamento, ya empiezas a tener una cantidad de artículos y cosas que no son pocos. Y mudarnos fue otra historia, pero eso es cuento para otro video.